Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y tenemos con nosotros hoy a un debutante en este programa, lo cual es extraño porque es un hombre que tiene un importante currículum y es un hombre que se maneja muy bien con la pluma, mejor que con la espada, entiendo. Y bueno, pues vamos a saludarle. Luis Íñigo, muy buenas, ¿qué tal estamos? Hola, ¿qué tal, José Antonio? Pues nada, aquí andamos, haciendo un descansillo en el trabajo para hablar de historia, que eso siempre es un placer, ¿no? Bueno, Luis, dos amantes de la historia como somos tú y yo, tú seguramente más que yo, pues nos hemos juntado aquí para hablar de mi hobby preferido, que es la guerra, que son las batallas, las campañas militares, a raíz de que has escrito un interesantísimo libro. Yo públicamente lo digo, yo no leo libros porque no me da tiempo. Además, ¿para qué? Si me lo contáis los autores en las entrevistas, entonces no necesito leerlo. Pero el tuyo sí, el tuyo he mirado bastantes cosas porque mi hobby, como buen militar retirado, pues es precisamente la guerra. Y bueno, mi hobby está claro, pero Luis creo que se dedica a otra cosa, que es a la enseñanza, y entiendo que no tiene por qué ser la guerra su hobby, pero ¿por qué motivo te has metido en un charco tan difícil como es escribir de campañas y batallas? Bueno, la historia es un poco complicada, porque realmente cuando empecé a pensar en este libro, pensé en dos libros a la vez, dos Ujú. libros que han salido uno tras otro, es decir, el primero se llamaba Historia de los Perdedores y salió en Espasa en el 2022, y este que se llama Vae Victis, que en el fondo es parecido, pero usado en latín para disimular, que salió este año 2023. Y son como las dos caras de la misma moneda, Ujú. porque los dos hablan de perdedores, los dos hablan de derrotas, los dos hablan un poco de aquellos protagonistas de la historia que han sido olvidados o maltratados de alguna manera. En una Ujú. sociedad como la nuestra, en que se valora tanto el éxito y se desprecia o se denigra tanto a los que no lo alcanzan. El primer libro hablaba de pueblos, de gentes, de grupos que habían sido derrotados dos veces, primero por la historia y luego por los historiadores, y ahí hablaba de los judíos, hablaba de las mujeres, de los homosexuales, de los herejes, incluso del hombre de Neandertal, que era el primer capítulo, y de los perdedores de la globalización, que era el último. Y en este, que es la otra cara de la moneda, hablo de derrotas militares. Es decir, analizo 20 batallas de la historia de la humanidad que pueden ser discutibles en su elección. Es una Ujú. elección hecha en última instancia por un español y un español orgulloso de serlo además, y que por tanto pues se permite el lujo de colocar unas cuantas batallas españolas en esta selección de 20 batallas de la historia. Y están contadas de alguna manera desde el punto de vista de los derrotados, para que las personas que lo lean conozcan cuál es la importancia de estos países o de estas civilizaciones que fueron derrotadas en estas batallas, cuáles fueron sus aportaciones y sean capaces de contextualizar adecuadamente la batalla en sí misma. Es decir, no se cuenta solo la batalla, se cuenta la campaña o la guerra de la que forma parte y se analiza el contexto histórico en el que se desarrolla, sobre todo prestando atención a las aportaciones del país derrotado a la historia o los antecedentes históricos Ujú. de la batalla, y mucha importancia también a las consecuencias de la misma, ¿no? Desde el punto de vista general, no solo militar, ¿no? Esa es la visión que da el libro de las batallas. Y yo creo que ahí está su originalidad, porque todas estas batallas, por supuesto, por ser importantes, pues se han narrado, se han explicado y se han desmenuzado muchas veces. Bueno, lo cierto en todo esto que me estás contando, yo es que tengo tu libro aquí, lo tengo aquí, estaba siguiendo tu disertación y al mismo tiempo mirando un poco las batallas que cuentas, porque mi memoria a veces falla. Muchas veces
y eso es una cosa que yo mismo me he planteado y le planteo a los autores. Eh, Tenemos un concepto de que determinadas batallas son importantes para la historia del mundo. Luego, cuando hablas con los técnicos, con los que entienden de verdad, te dicen, bueno, sí, ha sido una batalla importante, pero tampoco ha sido decisiva. Y muchas veces también nos encontramos con que la historiografía nos plantifica que determinadas batallas ocurrieron de una determinada manera y que las ganó determinada parte y luego si exploramos a fondo nos encontramos que ni las ganó tan claramente quien dicen que las ganó, ni tampoco fueron tan decisivas. Eso se ve muy a menudo, se ve en alguna de tus batallas, es decir, la historia oficial que nos cuentan en el colegio coincide con la realidad que tú has visto al hacer tu libro. Es evidente que lo primero que hay que plantearse es que es perder una batalla. Tradicionalmente la Ujú. batalla la perdía el que dejaba el campo, ¿no? Es decir, el que se retiraba, ¿no? Y cuando todos sabemos que a veces retirarse no es una derrota, sino un movimiento estratégico o cuando menos táctico, ¿no? Otras veces pues se ha dicho la batalla la pierde alguien pues porque sencillamente no consiguió el objetivo que pretendía, pero siempre es relativo. Yo lo que he utilizado aquí como criterio es las consecuencias a medio y largo plazo de la batalla, ¿no? Qué efectos tuvo sobre uno y otro de los bandos. Entonces hay dos tipos de batallas aquí. Unas son las que tienen un efecto, digamos, importante a nivel de civilización, es decir, no solamente a nivel de un país o de un estado o de un reino o un imperio, y serían batallas como Maratón o la batalla de Zama, por ejemplo, que son batallas que de alguna manera enfrentan dos visiones del mundo que solemos considerar contradictorias, ¿no? En Maratón, por ejemplo, pues los griegos y los persas, que encarnan dos formas de entender la vida social o la vida colectiva, pues que se tienen por antagónicas. Es decir, una que está en la base de Occidente y con el tiempo de la democracia y los derechos humanos, todo esto muy exagerado, porque todas las cosas que se hacen en el libro también es relativizar y desdramatizar, y otra, pues que era el ejemplo de la autocracia, bueno, de la barbarie, lo que es opuesto a los valores occidentales, que era el imperio persa. En el libro de esa batalla se cuenta desde el punto de vista de los persas y iba a decir se pone en valor, no me interesa esa expresión, no me gusta nada, se trata de fijar el foco y arrojar luz sobre las aportaciones de los persas a la historia de la humanidad, que fueron bastante considerables, incluso recibidas por imperialistas natos como los británicos, que aunque magnificaron la batalla de Maratón, a los que imitaron luego en la gestión del imperio británico fue precisamente a los persas. Otro caso es la batalla de Zama, ¿no? que enfrenta también dos visiones del mundo. Tradicionalmente se dice pues, que Cartago representa una especie de quinta columna de Oriente e inserta en Occidente, y Roma pues es la herencia de Grecia y también pues la línea que da continuidad desde el pensamiento griego al presente. Pero también lo critico un poco porque desde luego Cartago y Roma en esa época se diferenciaban bien poquito, tanto en estructura social como en organización política. Y sí es cierto que la batalla de Zama fue decisiva, eh, porque lo fue sobre todo para Roma, pero quizá si hubiera perdido y hubiera existido un imperio cartaginés en vez de un imperio romano, las cosas no habrían sido muy distintas, porque a fin de cuentas eran una polis con instituciones de gobierno heredadas de Grecia o similares como lo era Roma, ¿no? Y luego hay otro tipo de batallas, que son aquellas que son relevantes para un reino, un imperio que cae, que se encamina hacia su decadencia a partir de ese momento. Pero como me gusta también relativizar, pues ahí, por ejemplo, la batalla de Rocroi, que es la típica batalla que se pone como ejemplo de la decadencia española, ¿no? En 1643, pues lo que vengo a decir ahí, desde luego fue una derrota española, pero una derrota poco relevante en sus efectos militares, porque España se recompuso en muy poco tiempo y las pérdidas no fueron tan grandes. Pero sí es verdad que tuvo un gran valor simbólico en cuanto que lo que parecía una derrota clara de los tercios, que pasaban por ser invencibles durante los pasados 150 años. Es decir, la lectura de importancia de las batallas tiene muchas posibilidades, desde lo simbólico a lo político, a lo militar, lo económico, y pues se busca que haya ejemplos de todo. Se puede criticar la selección, quizá otro tú mismo elegirías otras. Y se puede criticar que haya tantas batallas españolas. Me parece que son 7 u 8, si no recuerdo mal, sobre 20.
Pero bueno, para eso soy español yo, que soy el autor, y van a ser españoles la mayor parte de los lectores. Y yo creo que ya está bien de que compremos el mensaje que viene del Reino Unido, de Estados Unidos, del mundo anglosajón en general, en que todo lo suyo es muy importante y parece que lo nuestro no lo es, cuando si uno lee bien la historia sucede justamente lo contrario realmente. No hay ninguna cultura occidental que haya aportado tanto al acervo de la humanidad como la española, y parece que tenemos que pedir perdón por ello. Y yo creo que ya va siendo hora de que dejemos de pedir perdón por nada, y desde luego menos por lo que hicieron nuestros tatarabuelos, con lo que podemos estar de acuerdo o no, pero desde luego no lo hemos hecho nosotros mismos. Y ahí, en lo que hacemos nosotros mismos, es donde empieza y acaba nuestra responsabilidad, me parece a mí. No sé qué pensarás tú al respecto. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, porque, bueno, pues tú y yo no nos conocemos apenas, pero yo estoy metido en todos esos frentes de hispanistas, de hispanidad, con gente como Cavite, gente como Santa Pola, que es la última gran organización que ha surgido y que tiene un futuro tremendo, precisamente porque estamos ahí metidos un montón de gente, no yo que soy de los últimos de la fila, pero sí gente importante que trata de reivindicar que la hispanidad y España es algo mucho más importante de lo que los anglosajones, nuestros enemigos naturales ahora mismo, pues están en contra nuestra, ¿no? Y ellos pueden decir lo que quieran, pero los hechos son los que son y no hay más. Y la leyenda negra es un invento de ellos y de los amigos holandeses, apoyados por los franceses, pero que se reduce a tonterías como lo de que la batalla de Rocroi fue muy importante. Fue importante, por supuesto, y hay que tenerla en cuenta, pero el declinar de España no es por culpa de la batalla de Rocroi, sino por muchos otros factores y sobre todo por las zancadillas británicas, holandesas, es que estábamos contra todos y España era un país muy pequeñito. Es que lo más curioso es que España, de todos los grandes imperios que ha habido, pues ha sido un imperio muy curioso porque apenas tenía población. O sea, la España peninsular, pues era la mitad de lo que era Francia en número de habitantes, y ya si sumamos Inglaterra, Holanda, etcétera, es que éramos un granito de arroz en medio de una paella, y sin embargo la paella era nuestra, ¿no? Es una cosa muy curiosa y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo de que 8 batallas contra 20, pues podrían haber sido perfectamente más, porque la mayoría de las campañas y batallas importantes durante 300 años, es decir, desde los reyes católicos hasta que los británicos y franceses, cada uno tirando de un lado, destruyen el Imperio Español a principios del 19, pues lo más florido y más interesante de la historia mundial, desde luego, es España. O sea que estoy de acuerdo contigo. Ahora quería seguir con tu libro. Hay una cosa muy interesante en tu libro y es la batalla de Guadalete. Que de eso iba mi pregunta anterior. La batalla de Guadalete resulta que ahora hay una línea por ahí que dice que no fue en Guadalete, que fue en Sangonera. Sangonera sería sangría, una traducción muy literal. Y ese es un problema con el que nos encontramos, no ya con la batalla de Guadalete, que tenemos, las crónicas que tenemos no son excesivamente precisas ni excesivamente buenas, pero esa es una pregunta que yo te hago. ¿Hasta qué punto muchas veces nos encontramos con que eh, las fuentes originales, por ejemplo, la batalla de Zama, sabemos lo que dicen los romanos, pero no tenemos ni idea de qué pensaba realmente los púnicos en esta fiesta? El tema de Guadalete, pues hay quien está propiciando que no fue donde fue. Y hay muchas otras batallas y muchas campañas en las cuales la geografía falla. Y las interpretaciones oficiales, por ejemplo, la batalla de Bailén, que no la tratas tú en tu libro, pero también es otro ejemplo, pues los franceses en el Arco del Triunfo pone que ellos ganaron la batalla de Bailén. Ni es verdad que la ganasen ellos, ni es verdad que la ganamos nosotros. La ganó 40 grados a la sombra un 18 de julio. Ese es quien ganó la batalla. Pero bueno, luego cada uno se adjudica lo que quiere. Es muy habitual, tú que sospecho que tú has hecho 20 batallas, pero seguro que has preparado 40 o 50 para sacar esas 20 definitivas. Es muy habitual que te encuentres con versiones tan contradictorias que al final no sabes cuál es la realidad y tienes que decantarte por algo.
Precisamente este libro se llama así por eso, hay de los vencidos, ¿no? ¿Por qué? Porque son los vencedores los que cuentan la historia. Y muchas veces que ni siquiera hay fuentes que permitan leer la versión de los vencidos. Es decir, eso que has dicho, evidentemente, la batalla de Guadalete la conocemos por fuentes islámicas principalmente. La batalla de Zama, absolutamente por fuentes romanas, pero es que no solo la batalla, toda la historia de Cartago prácticamente la conocemos solo por fuentes romanas. Pues con semejantes mimbres, ¿qué cesto podemos hacer? ¿No? Entonces, yo creo que por lo menos hay que elevar la voz, no en defensa de los vencidos, sino en defensa de la equidad de la historia, es decir, que el historiador tiene que leer todas las fuentes y reconstruir. Este no es un libro de fuentes directas, evidentemente, porque un libro así sobre fuentes directas tardarías 50 años en escribirlo. Solamente hay dos batallas aquí que yo he investigado directamente, que son Lepanto y Trafalgar, que ya tenía libros anteriores, monografías publicadas sobre ellas, y las demás, pues hay sobre todo fuentes indirectas. Pero la idea es esa, es decir, vamos a ver dentro de lo que hay que, por lo menos, qué han dicho los vencidos de lo que ha quedado, porque a Mm. veces directamente no existió porque se perdió y a veces lo han borrado los vencedores o lo han marginado de tal manera que no hay manera ni de encontrarlo. Yo no entraría mucho en debate sobre dónde son las batallas, si es importante, pero más importante me parece siempre las consecuencias de las batallas. Es decir, y por qué las batallas llegaron a ser importantes. La de Guadalete es un buen ejemplo, porque en el fondo es una batalla que no podían haber ganado de ninguna manera los musulmanes, bueno, bereberes la mayoría, ¿no? En el ejército invasor, pero que la ganaron y fue sobre todo por la división de los visigodos, ¿no? Y tiene su importancia militar, pero también se ve como la política es un factor determinante de la historia militar, muy a menudo el más determinante. Los militares siempre dependen en su trabajo, como dependemos los inspectores o los profesores, del dinero que nos dan. Y con esos mimbres tenemos que hacer los textos, ¿no? Y a veces pues no sale nada. El caso de Guadalete está bien porque ahí me da pie precisamente a valorar la importancia del reino visigodo, que es la primera España realmente, que si la gente se da cuenta, casi todos los países de Europa occidental tienen el nombre, o la mayoría de ellos, del pueblo que los creó, es decir, si Francia se llama así es por los francos, Borgoña se llamaba así por los burgundios, y así sucesivamente. Hombre, Italia no, porque era muy fuerte, es decir, era la tradición romana lo que estaba en juego, pero España no se llamó Gotia, ni se llamó Suevia, ni Vandalicia, ni nada parecido, se llamó España, que era el nombre que tenía desde siglos atrás y el que los visigodos mantuvieron, ¿no? Y, pues cayó la H inicial, se convirtió en España y luego en la España que ha llegado hasta nuestros días. Por eso quería reivindicar el papel de los visigodos como pues, una de las raíces importantes de la España posterior, sobre todo la España medieval, sobre todo porque fueron capaces de plegarse a la superioridad cultural romana, asimilarla y transmitirla a la España medieval posterior. Y eso tiene su importancia. Y sin embargo han sido machacados y pues prácticamente por todos los historiadores, incluso historiadores profesionales como Javier Arce, que bueno, pues describe el reino visigodo como una pena realmente, y de lo que se trata es eso, es decir, perdieron la batalla, pero su ejército no era ni mucho menos malo ni débil. El análisis que se hace pues no es muy detallado, pero las 10 o 15 páginas que se dedican sí se llega a la conclusión de que un ejército perfectamente capaz de mantener dos campañas a la vez, perfectamente. Ya sabéis que Rodrigo tuvo que volver corriendo, estaba en campaña contra los vascones y cruzar toda la península, pero había antecedentes de reyes que habían tenido que enfrentarse a dos campañas a la vez y no habría habido ningún problema porque su ejército era claramente superior al ejército invasor. Y si fue derrotado fue por la traición de los partidarios de Vitiza que dejaron el campo de batalla cuando realmente el rey estaba a punto de ganarla. Eso es lo importante, es decir, entender las batallas en su contexto y valorar el papel de los pueblos que fueron derrotados. Por lo menos es la idea que tiene el libro. No sé si esto levanta muchas simpatías en una sociedad en que rinde culto al éxito, pero yo creo que es un poco también de rigor y de pues, que realmente es honorable prestar atención a los vencidos. Bueno, me has puesto en bandeja la siguiente pregunta, penúltima de las que te voy a hacer.
Los traidores tienen tanta importancia y a ellos sí que se les está rindiendo ahora mismo se les rinde homenaje a los traidores y tienen tanta importancia en las batallas, en las campañas. ¿Los traidores han sido decisivos en muchas campañas? Pero yo creo que pocas. Esta es un caso evidente, pero no es muy habitual. Es verdad que el tema de valores ya parece que uno no se atreve ni a decir nada, porque intentar demostrar o afirmar que existen valores que valen la pena, que son universales, que están por encima de las etnias, de los sexos, de las culturas, pues hoy en día es poco menos que ser un revolucionario. Y vivimos una época en que la verdad es revolucionaria, en eso que se llama ahora la era de la posverdad, en lo que todo vale, es decir, nuestro querido, entre comillas, vicepresidente Pablo Iglesias ya popularizó esa expresión en la época en la que estuvo en el gobierno, y esto hace pues que el engaño se haya convertido en una práctica tan habitual que no se distingue la verdad de la mentira. Toda la traición, pues que siempre se ha considerado pues casi uno de los vicios humanos más execrables, pues hoy en día se ve como algo muy normal siempre que se la hagan a otro. Claro, cuando se la hace a uno mismo, pues veremos cómo nuestros políticos ponen el grito en el cielo, como lo puso nuestro presidente del gobierno ante la posibilidad de que algún diputado socialista cambiara su voto para ser leal a su conciencia y no a su líder. Pues bueno, pues vivimos en esta época, ¿no? Entonces la historia creo que debe enseñarnos el valor de la palabra, debe enseñarnos el daño que hace la traición y cómo pues esa famosa expresión de Roma no paga traidores, pues deberíamos tenerla presente y podríamos tenerla presente todavía, ¿no? Pues sí. Bueno, mi última pregunta, el tiempo me come, por desgracia, me gustaría estar contigo horas hablando, porque tu conversación es muy interesante, pero Y vamos a estaríamos, ver. seguro. Vamos a ver, yo voy por la calle, bajo por la calle Montera, llego a Sol, a la derecha está la librería San Martín, bueno, ya no está, estaba. Y en esa librería había libros de geografía, de historia, de economía, libros técnicos buenos. Y veo en ese escaparate de buenos libros, en medio, el Vae Victis, Vae Victis, una historia de las derrotas que sellaron el destino de la humanidad. Luis E. Íñigo. ¿Por qué entro y lo compro, Luis? Pues primero, porque el aficionado a la historia tiene que leer todas las versiones de la historia, no quedarse con la historia sesgada por los que vencen. Y segundo, porque conocer la historia es la mejor herramienta para entender el presente. La historia militar, la historia política, la historia económica y la historia en todas sus especialidades. Y en este momento actual necesitamos más que nunca tener un criterio propio, un criterio siempre crítico con el poder, que está intentando más que nunca lavarnos el cerebro. Y no solo que olvidemos lo que ocurrió hace siglos, lo que ocurrió hace 2 meses. Entonces, es tan importante conocer el pasado para que no nos engañen en la visión del presente, que si alguna vez fue importante leer historia, siempre lo ha sido, ahora lo es más que nunca. Realmente, recordemos que tenemos un gobierno que pretende que nos acordemos de 40 años de franquismo que acabaron hace casi 50 años, pero olvidemos los años de terrorismo de ETA que acabaron hace 10 años. Es decir, ya solo por esa razón tenemos que leer libros de historia. Y no estoy criticando al gobierno por ser lo que dice que no es en absoluto de izquierda, sino porque utiliza la historia con una finalidad torticera, y eso para mí es el mayor pecado que puede hacerse, porque soy historiador a fin de cuentas. Bueno, pues explicación estupenda. Luis, siento tener que decirte que nos hemos quedado definitivamente sin tiempo, pero agradecerte enormemente que hayas venido y sobre todo decirte una cosa, estoy en tu bando, es decir, ya estoy harto de que me cuenten historias y no la historia, que hay una diferencia en que te cuenten historias y en que te cuenten la historia. Y yo creo que Vae Victis es historia pura y dura, pero contada de una manera que no aburre, todo lo contrario, intriga, o sea, podría pasar como una novela de intriga en lugar de como una novela de historia, porque ¿y ahora qué va a pasar, no? Es muy interesante cuando tú vas leyendo y dices, ¿y ahora qué va a pasar? Porque eso significa que has enganchado al público. Luis Íñigo, mucha suerte con el libro, mucha suerte con todo tu trabajo y muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias a ti y a tu disposición para cuando quieras a partir de ahora.